Quizás recuerdes que varias veces te he platicado de que cerca de mi casa, tu casa, estaban haciendo trabajos algunas personas de estos que se dedican a ver el asunto de la planificación de las calles y de la de la ubicación de los terrenos y demás. Estas personas que pasan muchas horas viendo en un tripié un aparato allí que yo realmente ni sabía cómo se llama. Este, y después me dijeron que se llaman fotolitos, ¿verdad? Bueno, estas personas están allí, horas y horas viendo y viendo, no sé qué tanto ven, hasta que un día, pues mi curiosidad en mi curiosidad no pude aguantarme y me acerqué a uno de estos planificadores de las calles y le dije, oye, disculpa, ¿te puedo hacer una pregunta? Y él me dijo, sí, dime. Y le dije, ¿qué tanto ves allí, eh? Qué tanto puedes ver en ese dichoso fotolito? Bueno, yo en ese tiempo no sabía que se llamaba fotolito, pero le dije, ¿qué tanto ves? ¿Por qué tanto el interés que tienen? Y me dijo una frase bien simple, me dijo, mira, es que un milímetro aquí, un milímetro chueco aquí, un milímetro que nos desviemos aquí, representa un kilómetro más adelante. Es decir, si esta calle no está suficientemente bien trazada, entonces un milímetro aquí implica un kilómetro más allá adelante. Es decir, te vas separando un milímetro, sin darte cuenta, ese milímetro después se hace una gran cantidad de metros. Según esta persona se hacía un kilómetro. Y eso es lo que pasa también cuando dejamos de hurgar en las páginas de la Biblia acerca del verdadero evangelio. Es decir, nos perdemos del mensaje central, perdemos el enfoque de la palabra de Dios, y entonces eso deviene en un kilómetro de abandono de la verdad central, deviene en un desastre y deviene en algo que se parece mucho al evangelio, pero no es el evangelio. Algunos técnicamente los llaman paraevangelios, es decir, algo, insisto, que se parece mucho al evangelio, pero no es el evangelio. Déjame leerte esta parte que escribe Brennan Manning aquí en relación con la cuestión de la gracia. Dice acá, la Reforma fue una época en que los hombres se cegaron, se emborracharon, porque descubrieron en el polvoriento sótano de las postrimerías de la Edad Media una preciosa bodega que tenía 1500 años, con 200 botellas de gracia, de escritura pura y destilada. Con solo beber un sorbo, todos se convencían de que Dios nos salva sin condición. La palabra del Evangelio, después de tantos siglos de intentar llegar al cielo preocupándose por la perfección de los cordones de sus zapatos, repentinamente resultó ser el llano anuncio de que los salvos estaban en casa antes de partir. La gracia debía beberse pura, sin agua, sin hielo y, por cierto, sin ningún tónico. Ni la bondad o la maldad o las flores de la primavera de la superespiritualidad podían entrar en la bodega. Él está citando a un autor aquí, se llama Robert Farrar Capon, que habla justamente sobre la gracia. Y es que eso pasó. La enseñanza se traspoló, la enseñanza sagrada se tergiversó y empezó a enseñarse cosas falsas en relación con el evangelio. Entonces las personas tenían que ganarse el amor de Dios. Las personas tenían que portarse bien para que Dios las aceptara.
Las personas tenían que hacer buenas obras para ganarse el cielo. Las personas tenían que dar dinero para que las almas de sus difuntos salieran del purgatorio y fueran hacia la gloria. En fin, todas estas aberraciones y blasfemias que se hicieron en nombre de el Evangelio. Y por eso un milímetro que se fue desplazando la verdad llegó a ser 1 kilómetro de mentira más adelante. Es por eso que necesitamos regresar otra vez a beber, como dice aquí este autor, beber de las fuentes de la gracia. Y dice que los hombres se cegaron, se emborracharon porque descubrieron en el polvoriento sótano de las postrimerías de la Edad Media una bodega que tenía 1500 años con 200 botellas de gracia, de escritura pura y destilada. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, que en un momento aparecieron los reformadores. Allí, pasando la Edad Media, aparecen los reformadores, entre ellos el más famoso de todos, Martín Lutero, para hablar de la gracia de Dios, hablar de que Dios justifica por la fe, la famosa frase de la justificación por la fe. Dios declara justos y hace justos a los pecadores solamente por la fe en Cristo, en Jesús. No necesitan hacer nada, no tienes que hacer nada, necesitas creer, confiarle tu vida a Dios, y eso es mucho más que suficiente para recibir la gracia de Dios. Y es que eso es lo que dice el Evangelio que está en Romanos, pero es lo que dice el Evangelio que nos trajo Jesús, y es lo que nos dice el Evangelio que está en la carta de los Efesios. Por gracia son ustedes salvos por medio de la fe. Y luego agrega, y esto no es de ustedes, es un regalo, es un don de Dios, no por obras. Está tan claro allí, no por obras para que nadie se gloríe, no por obras para que nadie se jacte, no por obras para que nadie se enorgullezca con la idea de que por sus buenas obras se ganó la gloria. Entonces, es muy fácil perderse y es muy fácil distorsionar el Evangelio. Pero Jesús en su estilo sencillo, en su estilo simple, Él se acerca a los pecadores, está con ellos, come con ellos, platica con ellos y disfruta de estar con ellos, y con su presencia comunica de una forma muy plástica, muy real, el verdadero Evangelio de Dios, que no viene. El Señor Jesús lo dijo de una forma muy contundente: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Entonces, el Señor Jesús viene a buscar a las personas enfermas y a darles su gracia, a darles la gracia que el Padre Celestial había puesto en sus manos. Entonces Jesús la comunica para que las personas, sin ninguna restricción y sin ningún acto de bondad que ellos pudieran hacer, la reciban. Así es que esta semana que estamos empezando, permíteme ser reiterativo, permíteme quizá ser repetitivo en el aspecto de seguir hablando de la gracia, porque si no seguimos hablando de la gracia verdadera, puede ser que 1 milímetro aquí se convierta en 1 kilómetro chueco más adelante. Y eso es lo que no queremos. Queremos que el milímetro siga siendo el milímetro. Queremos seguir enfocando en que la verdad
siga siendo la verdad y que la gracia de Dios siga siendo la verdadera gracia de Dios en la que nosotros podemos confiar, en la que nosotros podemos creer. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional siga bendiciendo tu vida. Dios te bendiga.